Un muy cordial saludo, mi nombre es Sergio Rodríguez, estudiante de Planeación y Control de Proyectos de Seguridad. A continuación, procedo a hacer lo que es la socialización del plan director y el PESI. Esto se hace como evidencia de la unidad 2, tarea 4. Entonces vamos a comenzar con una introducción. Entonces tenemos dos conceptos claves aquí, lo que es un plan director de seguridad, el cual es un documento que permite a la organización guiar su estrategia de seguridad. Y por otra parte tenemos el PESI. El PESI nos ofrece lo que ya es un análisis de riesgos muy concreto, evaluados en contraste con unos proyectos de viabilidad financiera para su mitigación. Y por último tenemos lo que es el ROSI, que es una herramienta que nos ayuda pues a identificar la viabilidad de estos proyectos. Entonces, tenemos acá la justificación del documento. Entonces, este documento se hace como una contextualización de los resultados obtenidos en la materia hasta el momento. Entonces, la intención aquí es realizar la revisión de la viabilidad, de la seguridad de la información, eh, con la implementación de unos proyectos para verificar si es viable o no realizar una inversión económica en ellos desde el punto de vista de la organización. Entonces, por los objetivos tenemos un objetivo general, que es la definición del PESI, para poder estimar el retorno que nos ofrece la inversión de estos proyectos que hemos venido hablando. Y tenemos unos objetivos específicos, los cuales, pues el primero de ellos es analizar el contexto de la organización por medio de la creación de este plan director, proponer un conjunto de acciones muy concretas, y realizar la revisión de su viabilidad financiera por medio del PESI, de realizar lo que es una comparación de coste y beneficio de este tipo de inversiones y así poder identificar cuáles son las medidas de seguridad más relevantes para nuestra organización. Entonces, vamos a proceder a analizar la situación actual. Entonces, en la actualidad, las organizaciones como nunca dependen de su información. Entonces, adicionalmente se enfrentan a el riesgo de los crímenes cibernéticos por parte de individuos que intentan obtener o afectar esta información. Entonces, también tenemos que nos encontramos en la actualidad en la pospandemia, en la cual las organizaciones han tenido que redistribuir su infraestructura haciendo uso de herramientas remotas que aumenta sus riesgos, pero pues continúan con sus mismas necesidades de protección de los datos. Y por último, pues tenemos la relevancia de la continuidad del negocio para la operación de las organizaciones. Entonces vamos a hacer una evaluación de cuáles son los activos que se encontraron. Entonces, primeramente tenemos lo que son los servidores, tanto de bases de datos como de las aplicaciones, los equipos de trabajo de los participantes de la organización, los dispositivos móviles con los cuales son equipados y las redes con las cuales se hacen las comunicaciones de la entidad. Por otra parte, tenemos lo que son los activos digitales, que ya no son activos físicos. Entonces tenemos lo que es el manejo de todo lo que es el sistema de gestión de correo electrónico, lo que es el sistema de gestión de accesos y lo que es el manejo de las copias de seguridad. Entonces, el enfoque al análisis de riesgo. Entonces, ¿cuál es la idea en nuestro caso? Es poder identificar las amenazas a la información, ya sea por parte de su integridad, por parte de su disponibilidad, intentando ubicarnos en los activos críticos de la organización que pues podrían perjudicar el funcionamiento de la misma. Entonces, vamos a hacer un análisis rápido de los cálculos. Entonces, lo primero que hacemos aquí es en el paso 4, tomamos lo que es el tope máximo de la inversión. Entonces, se hace una estimación del valor de los datos de cada uno de los activos. Se le hace un porcentaje estimado de qué tan expuestos se encuentran al riesgo para poder estimar también qué posibilidad tiene de que estos sean atacados y así poder obtener cuánto se perdería
y cuánto valdría la pena invertir para la protección de estos datos. Entonces, el siguiente paso, la primera parte del paso 5 es la improductividad. Entonces aquí nos referimos a lo que es ya el impacto que tiene esto en la organización, de pues, no tener acceso a este tipo de activos. En la segunda parte del paso 5, entonces vamos a calcular lo que es el costo de la recuperación de estos activos, de volver a hacerlos útiles a la organización. El tercer paso del paso 5 es pues el costo que tiene en horas de trabajo la recuperación de estos activos. Y por último tenemos pues una clasificación del nivel de impacto por cada tipo de activos y qué cantidad de trabajadores se vienen afectados. Entonces tenemos algunos activos como los servidores de aplicación que pueden afectar a todos los empleados y otros como las copias de seguridad que pues afectan solamente a alguna parte de ellos. Entonces vamos a proceder a lo que es el cálculo de este impacto. Entonces para ello tomamos los indicadores que realizamos y obtenemos una sumatoria del costo del impacto de la indisponibilidad de estos servicios. Entonces, para evitar esto, realizamos lo que es la proposición de unos proyectos. Entonces, entre estos proyectos podemos mencionar lo que es robustecer toda la infraestructura, lo que es la biometría o procesos de control para el acceso a la organización y el gestionamiento de backups por medio de un proveedor en la nube. Entonces, de estos proyectos, entonces, pues vamos a realizar lo que es la evaluación del costo de mitigación. Entonces, ¿cuánto vale implementar estas medidas para la organización? Entonces evaluamos lo que es cuánto vale la solución y qué impacto tiene en cuanto a tiempos y operaciones esta implementación. Entonces, ya con esta información podemos hacer el cálculo del ROSI, que es nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál es la intención del cálculo del ROSI? Entonces, es poder ayudar a la organización a guiarla en cuáles inversiones de seguridad son las que mejores alternativas le ofrecen en cuanto a la protección a los riesgos. Entonces, la idea es poder establecer que esa evaluación entre riesgo de costo-beneficio. Entonces, aquí tenemos la tabla de cálculo del ROSI. Entonces, tenemos la comparación de los activos con el costo de los impactos de los efectos calculados, la tasa de la ocurrencia anual, que es qué tantas veces estimamos que podría presentarse este evento de no tomarse medidas de protección, y pues el costo de esta exposición. Esto lo contrastamos con la mitigación del proyecto que nos ofrece la solución y el costo del proyecto. Entonces esto nos da un indicador que es el ROSI, el cual es este porcentaje que vemos en la última columna. Aquí podemos ver que para los proyectos tenemos que algunos de ellos nos dan en verde y otros nos dan en rojo, lo cual nos ayuda a identificar cuáles son más económicamente viables que otros. Entonces, como conclusiones, pues podemos establecer que el ROSI es una herramienta en extremo útil pues para el planteamiento del plan estratégico de seguridad, ya que pues nos ayuda a establecer cuál es la viabilidad financiera de los proyectos propuestos, el PESI, y gracias a esta viabilidad financiera pues podemos estimar pues que la inversión es en efecto la adecuada para la organización. Y adicionalmente, pues esto ayuda a la alta gerencia a poder definir sus objetivos y sus metas a un mayor largo plazo y obtener pues una inversión más efectiva de los recursos para el área de las tecnologías. Entonces, agradezco mucho su atención y esta es la bibliografía destacada. Aquí están algunos de los documentos guía que se utilizaron para el planteamiento. Y eso sería todo. Mil gracias.